Buenos días, amados hermanos. Aquí estamos nuevamente, ¿verdad? En un programa más, Arregla tu vida con Dios. Y hoy ya es el programa 1104. Y hoy estamos ya a viernes 21 de agosto, amados hermanos. Y cada día que estamos viviendo, estamos viendo, amados hermanos, como les digo siempre, y tenemos que estar atentos, hermanos, ¿verdad?, de qué está pasando en la tierra. Ustedes saben, hermanos, que la palabra de Dios ya nos advertía, ¿verdad?, de todas las cosas que iban a suceder en la tierra. Y nosotros tenemos que estar atentos a todas esas profecías, hermanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que Cristo es la cabeza. Y por lo tanto, el verbo hecho carne es Cristo, es la palabra. Y Él nos dejó su palabra para que nosotros estuviéramos atentos. Hermanos, hay algo que debemos de entender, que debemos comprender. Queda poco tiempo para que la iglesia esté en la tierra, muy poco tiempo. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos los acontecimientos. Anoche, hermanos, ayer en la tarde, ¿verdad?, ese terremoto tan grande en Perú, de 7,4, 7,2, hermanos queridos. Estamos viendo la tierra temblar como ebrio. Y tanto tú como yo, hermanos, tenemos que agradecer a Dios porque Dios nos está mostrando con estas señales que Él viene pronto. No sabemos el día, no sabemos la hora. Buenos días, José Cilintano y su esposa, y también Rosimari. Muchas gracias por estar allí, escuchando el programa y creciendo juntos, ¿verdad? Hermanos, no es por casualidad que estamos viendo estos desastres a nivel global. Todo está apuntado en la Biblia, amados hermanos, como señal. Acá, miren, en Mateo 24, hermanos, Mateo 24, vamos a buscar Mateo 24, muy conocido. Dios da un orden. Dios da un orden, hermanos, y ese orden nos muestra su venida, hermanos, ¿verdad? No sabemos el día, no sabemos la hora. No sabemos si es un año, 2, 3, no lo sabemos. O un poquito más, no lo sabemos. Pero sí que tenemos que estar preparados. Aquí Jesús, hermano, Mateo 24:3, le muestra las señales antes de su venida. Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo. Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Así que la primera advertencia que Cristo le marca a los discípulos y por lo tanto a la iglesia hoy 2026 es el engaño, amados hermanos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Ustedes imagínense, hermanos, que la profecía, ¿verdad?, cuando dice nación contra nación, que lo va a decir más abajo, amados hermanos, ya en la Primera Guerra Mundial, fue una guerra mundial. Y después vino la Segunda Guerra Mundial, y después hubieron guerras en diferentes lugares. Todo eso se ha cumplido, y hasta en el día de hoy estamos viendo guerras, ¿verdad? Como en el caso de Rusia,
no me acuerdo ahora el nombre del otro país, que hace como 3 años, 2 años y pico que están en guerra. Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y miren esto, y habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Miren el orden que nuestro Señor Jesús puso cómo vendría, hermano, todos estos acontecimientos antes de su venida. Miren esto. Dice, primero el engaño, la apostasía, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremoto en diferentes lugares. Miren la cronología, cómo Jesús marca cada etapa, hermanos queridos. Entonces lo que estamos viendo, terremotos en diferentes lugares, está marcando, hermanos queridos, la profecía de su venida, hermano. Y después dice, y todo esto será principio de dolores. Será principio de dolores, ¿verdad? Para que Cristo venga a la tierra a buscar a su amada. Entonces, hermano, esto de los terremotos, ¿sí? Para aquellos que hace 2000 años que estamos diciendo que Cristo viene y no viene nada. Y, hermanos, Dios deja señales claras para que aquellos que amamos a Dios, amamos su venida, estemos preparados, amados hermanos, para que Él nos venga a buscar. Y la preparación la hace el Espíritu Santo. Pero no podemos ser neófitos. Tenemos que entender, tenemos que comprender los tiempos de Dios, hermanos. Y este es el tiempo de su venida. Es el tiempo de su venida. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Bueno, pero acá marca, ¿verdad?, el fin de las profecías con terremotos para cuando Él venga, amados hermanos. Quiere decir que los terremotos van a seguir nación por nación, país por país, porque dice que habrán en Isaías, ¿verdad?, habrá terremotos en diferentes lugares, amados hermanos, ¿verdad?, marcando toda la tierra. Quiere decir que va a ir, hoy nos despertamos, un terremoto en tal lado, pasado mañana, o 2 días más, o 3 días, una semana, otro terremoto más. Pero lo más importante de esto, hermanos, que los terremotos van con una escala muy alta, de 7,4, 7,5, de 8 hubieron, hermanos, ¿verdad?, donde los edificios, donde las carreteras, todo se parte, hermanos. Estábamos viendo, hermanos, la tierra partida, pero kilómetros y kilómetros y kilómetros, hermanos queridos. Entonces, ¿qué nos marca nuestro Señor, tanto a ti como a mí? Que las señales finales, antes de su venida, iban a ser los terremotos. Porque Dios explica acá en Mateo 24, cada suceso, cómo iban a ir, hermanos, para llegar a los terremotos. Y tú me podrás decir a mí, terremoto hubo toda la vida. Claro que sí, pero no en diferentes lugares. Sabemos que Chile es un lugar de terremotos, ¿verdad?, que Japón es un lugar de terremotos. Por eso los edificios y todo lo que hacen,
lo hacen de una manera para que cuando esté el terremoto, hermanos, no haya daños, ¿verdad? Entonces, son países que están preparados con sus edificios, sus casas, hermanos, e igual, con toda preparación, muchos edificios se vienen abajo, ¿verdad? Entonces, terremotos hubieron siempre. Pero lo que marca nuestro Señor Jesús es que iban a ser en diferentes lugares, uno atrás del otro, hermano. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ayer Perú tembló de una manera tremenda, hermanos queridos, ¿verdad? Y estamos viendo distintos países donde las plaquetas, hablan los científicos, hermanos, están teniendo una presión, yo no entiendo nada de eso, yo digo lo que dicen los científicos, que se espera un terremoto mucho mayor, ¿verdad? Ahora, ese terremoto mucho mayor, ¿verdad? Que dicen que es a una escala de 10 a 12, hermanos queridos, puede ser ahora, en cualquier momento, o puede ser el terremoto que habla Apocalipsis después que nosotros seamos arrebatados con el Señor. Entonces, los científicos están previendo un terremoto, hermano, tremendo. Pero en el terremoto que habla Apocalipsis, hermano, ¿verdad? Que ya la iglesia no va a estar, en la tierra, habla que desaparecerán, hermanos, las islas, ¿verdad? Es tremendo el terremoto que viene para después cuando nosotros nos vayamos. Ahora, esto que están hablando los científicos, amados hermanos, puede ser para el día que nosotros nos vayamos, ¿verdad? Pero también puede ser ahora, en los dolores de parto, hermano. Por eso tú y yo tenemos que tener nuestras vidas, ¿verdad? Tomando nuestra cruz y siguiendo a Cristo. Caminar con Cristo sepultados, como dice la Biblia, y estar lleno del Espíritu Santo, hermano. La condición que Cristo nos pone es buscar el Espíritu Santo, buscar su poder, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras oraciones. Padre, por favor, revísteme del poder de lo alto. Dame esa unción, dame ese poder. Que se pudra todo yugo sobre mi vida y yo pueda vivir una vida rendida a ti. Porque una de las cosas fundamentales del bautismo del Espíritu Santo, hermano, no es solamente para echar fuera demonios y que haya un gran avivamiento, no. La unción de Dios pudre todo yugo, toda atadura que pueda haber en nuestras vidas, hermano, y nosotros no tenemos ganas de servir a Dios, no, vivimos a nuestra manera, no tomamos la cruz, no nos negamos a nosotros mismos, pero cuando venga esa unción, ¿verdad? Va a podrir todos esos yugos y nosotros vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Hermanos, es tan necesario, hermanos queridos, así como los discípulos, que habían negado todo a Jesús, pero cuando vino la unción, fueron nuevas criaturas. La nueva criatura no es cuando aceptás a Cristo. La nueva criatura es, hermanos, después que recibís la unción como en el día de Pentecostés. Ahí fueron transformados en otras personas y hablaban con denuedo, con valentía, con poder, delante de aquellos sacerdotes, fariseos y saduceos que habían llevado a Cristo a la cruz. Y Pedro en el primer discurso, ¿verdad?, ya bajo la unción y el poder de Dios, como 3.000 almas se convierten a Cristo. Entonces, soy nueva criatura, hermanos, cuando recibo esa unción que pudre todo yugo en mí de temor y de tantas cosas, hermanos queridos. Por eso tú y yo tenemos que clamar, viendo
que como última señal marca Mateo 24 los terremotos antes de la venida de Cristo. Amados, hemos visto hambre, hemos visto guerras, la mentira sobre el Evangelio, la apostasía, el engaño, todo eso está. Pero lo que marca cronológicamente nuestro Señor son los terremotos, mostrándole a sus hijos, a su amada, que Él viene pronto. Entonces, para aquel que no cree, esto es locura. Para aquel cristiano que está a media, entre San Juan y Mendoza, como decimos nosotros, ¿verdad? No cree, no cree. Pero los va a agarrar como las 5 vírgenes, insensatas, sin aceite para que brillen en la medianoche. No es por casualidad, amados hermanos, que Jesús dice que el Señor viene a la medianoche, ¿verdad? Pero ¿cómo venía a la medianoche si en Israel es tal hora, en México es tal hora, en Uruguay es tal hora, en Argentina es tal hora? ¿Cómo va a venir a la medianoche de cada día, de cada país? No. La medianoche, espiritualmente, significa, hermano, el mundo convulsionado, en terror, hermano. Vamos a la verdad. Esa es la medianoche. Quiere decir que esos son los dolores de parto fuertes para dar a luz la venida de Cristo, hermano. Pero tenemos que decirlo, tenemos que avisarlo, hermano. Hoy es tiempo de ayunar. Hoy es tiempo de ayunar. ¿Cuánto hace que no ayunamos? Hoy es tiempo de ayunar, Señor. Permíteme ayunar. Permíteme ayunar, fortaléceme para ayunar, aunque sea hasta el mediodía, hermano. Orar, hermanos queridos. Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Cómo está mi corazón delante de ti? ¿Cómo están mis pensamientos delante de ti? Señor, vivifícame, alma, cuerpo y espíritu. Señor, que cuando tú vengas, mi lámpara esté alumbrando y todavía con una vasija de reserva de aceite, no que tengamos que salir a comprar. Mateo 25, las 10 vírgenes, hermano. Entonces, hoy es un tiempo donde la amada iglesia del Señor se tiene que rendir en los brazos del Señor. Mucho pueblo de Dios vive por los intereses que tienen, por las comodidades que tienen. ¿A cuántos cristianos estos terremotos, estas inundaciones que estamos viendo, le ha llevado la casa entera, los autos? En los terremotos, todo lo que tenían, las paredes abajo, los techos abajo. ¿Verdad? Hermanos, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de decir, Señor, perdona mis pecados. Perdóname estar caminando alejado de ti. Perdóname, Señor. Ayúdame a vivir como Juan, arrecostando mi cabecita todos los días junto a tu pecho. Mira, hermano, ese pasaje es algo divino. Jesús dijo a todos los discípulos, yo quiero que Juan quede hasta que yo venga. ¿Por qué? Porque Juan siempre estaba arrimado, siempre estaba allí al lado de Jesús. Aún Pedro, estando Juan en el pecho de Jesús, al lado de Jesús allí, había que hacer una pregunta a Jesús y Pedro le hace señales a Juan que se la haga. Hermano querido, ¿verdad? Sin embargo, el otro era Pedro, pero este estaba más cerca. Por eso Jesús dijo, yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, hermano. Y cada uno de nosotros, en este tiempo que nos está marcando, hermano, las señales, hermanos queridos, tú y yo tenemos que estar bien cerquita de Jesús, en esa comunión íntima, hablándole como un amigo, hablándole como el Rey de Reyes, Señor de Señores,
¿verdad? Hablándole con amor, Señor, a mí me cuesta cambiar. Señor, ayúdame, por favor. Amo lo que tú hiciste en la cruz de Calvario. Amo tu venida, Señor. Pero, Señor, pon tus manos de alfarero en mí. Ayúdame a cambiar en esta parte. ¿Saben cuántos hay todavía enredados en la política, siendo cristianos? Viendo lo que hace el gobierno, esto, aquello, lo otro. Hermanos, tenemos que orar por los gobiernos. Pero un buen soldado de Jesucristo no se enrola con las cosas de este mundo, con el sistema de este mundo, hermano. Entonces, hoy es un tiempo, hermano, de como la sulamita, hermano. Ya lo he dicho en los pasajes anteriores, en otras prédicas. La sulamita, hermanos. La sulamita estaba enferma de amor por el novio. La sulamita representa la iglesia y el novio, nuestro Señor y Rey de Reyes, Jesucristo de Nazaret. Entonces, hermano, yo le digo al Señor, a mí no me importa lo que me digan. Señor, enamórame de ti. Enamórame de ti. Hermano, es lo que tenemos que pedirle. ¿Estamos realmente enamorados de Jesús? ¿Estamos enamorados de Jesús? ¿O lo tenemos hasta allí, nada más? Una persona enamorada se brinda enteramente a aquella persona que ama. Y así tiene que estar la iglesia, hermanos queridos. Y viendo, como acabo de decir acá en Mateo 24, cómo Jesús explicó así cada cosa que iba a venir. Y la última eran los terremotos. Entonces, hermano, tanto tú como yo, debemos humillarnos. Debemos estar en esa comunión íntima con Dios, con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, quiero ser tu amigo. Quiero que tú me guíes en el nombre de Jesús. Enséñame, no me suelte de tu mano. Enséñame a caminar. Enséñame a vivir la palabra. Espíritu Santo, ven a mi vida. ¿Verdad? Enséñame, abre mis ojos y dame entendimiento, revélate a mi vida. Oraciones que tenemos que hacer, hermano. Las señales están para nosotros prepararnos, hermanos, para nosotros prepararnos. Y hoy, hermanos queridos, uno escucha tantas cosas, hermanos queridos, cuando tenemos un Dios santo, santo, santo. Ayer escuchaba, que no voy a estar repitiendo, hermanos, qué falta de conocimiento en la palabra, hermano, y que Dios tenga misericordia de aquellos que hablan cualquier cosa en las redes sociales. Imagínense, hermano, Isaías dice que Dios le muestra una visión, hermano, ¿verdad? Y en esa visión verdadera, ¿verdad?, vio al Señor sentado en el trono. Los serafines con 6 alas se tapaban los ojos, reverencia pura. Con 2 alas se tapaban los pies, reverencia pura. Y con 2 alas volaban, diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová Dios de los ejércitos, ¿verdad? Y giraban sobre el trono. Isaías dice, soy hombre muerto, porque mis ojos vieron al Señor. Soy hombre muerto, porque soy inmundo de labios. Ahí Dios le revela la condición de Isaías. Era inmundo de labios. Yo era uno, era inmundo de labios, ¿verdad? Y yo oraba, hermano, y clamaba, sin saber lo que era el carbón encendido. Dice que salieron allí y le pasaron a Isaías el carbón encendido en la boca, y le santificaron la boca, ¿verdad? Y yo era un inmundo igual que Isaías, hermano. Pero yo tenía temor y decía, Señor, pasa un carbón encendido en mi boca.
Pasa un carbón encendido en mi boca, limpia mi boca. Hermanos queridos, y el carbón encendido es el Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu Santo. Yo no sé cómo serás cuando te enojas, si sale el viejo hombre, la vieja mujer. Pero pedile a Dios, Señor, pasa un carbón encendido, santifica mi boca. Santifica mi boca. Entonces, este es un momento, hermanos, como el caso de David, ¿verdad? David le decía al Señor después que pecó, después que falló, lávame con hisopo y seré más limpio que el lino fino. Lávame con hisopo. ¿Saben las veces que yo le digo al Señor, Señor, lávame con hisopo? Oh, hermano, el hisopo también es el Espíritu Santo. Lávame con tu Espíritu, santifícame, Señor, ¿verdad? No tendremos que rendirnos a Dios cuando Dios nos está mostrando todo esto que estamos viendo. Y ojo que está pasando en Sudamérica, hermano. Hemos visto a Argentina, la parte de San Juan y esos lugares temblar junto con Chile, hermano, en estos días. Un enjambre, hermano, de terremotos. Entonces, ¿qué debemos estar hablando hoy que estamos viendo esta señal a paso agigantada sobre toda la tierra? Alertar al pueblo, hermano. Alertar al pueblo, ¿verdad? Que Dios nos ilumine a entender, a comprender. Usted tiene que entender, tiene que comprender que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro pastor. Pero si nosotros queremos vivir una vida light, ¿verdad? Sin tener a Dios como nuestro papá y tener a Jesús como el Rey de Reyes, ¿verdad? Y queremos vivir a nuestra manera, hermano. Cuando los acontecimientos lleguen, que ya están llegando, hermano, ¿realmente Dios va a proveer para su pueblo que está en una vida en desorden? Yo te digo que no. Yo te digo que no. Dios va a proveer para aquel hijo que lo ama, para aquel hijo que quiere hacer la voluntad del Padre, hermano. A ese hijo Dios va a proteger. Pero aquel que no le interesa las cosas de Dios, cuando vengan las cosas feas, ay, 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 como dice la palabra. Pónganse a pensar esto, hermano. En el mundo entero, las cosechas se están viniendo abajo, en varias partes del mundo. Uruguay con tanta agua, hermanos, toda esa parte de la ganadería está siendo afectada. No sé, el maíz, el sorgo, el trigo, no lo sé. Todavía no han hablado nada. Pero todo está siendo afectado. Y eso, hermano, va a repercutir en la economía, hermano. Uruguay es un país exportador. Va a exportar para todos esos países, hermano. Y nosotros, como siempre, como todos los países hacen lo mismo, vamos a tener que depender de Dios, porque van a vender hasta el último arroz que haya, hasta el último maíz que haya, lo van a vender. Entonces, si yo estoy al lado de papá, si ustedes están al lado de papá, nada te va a faltar, nada te va a faltar, porque Dios proveerá para sus hijos. Pero este es el tiempo de arreglar nuestra vida con Dios. Este es el tiempo de estar al lado de papá y hablándole y siendo sinceros con él. ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos cosas ocultas en nuestro corazón y no las hemos dejado? Hay muchos, hermanos queridos, muchos que no lo han dejado, ¿verdad? Y hoy tenemos que velar por nuestras vidas, velar por nuestros hijos, velar por nuestra familia, hermano. Pero yo tengo que estar como Dios quiere, para que mis oraciones lleguen a las copas de oro como incienso. Una persona desordenada
sin arrepentirse, Dios escucha la oración. Una persona que no perdona, una persona que tiene odio, rencor y no ha soltado ese odio, ese rencor, no le ha pedido a Dios, Señor, ayúdame, cámbiame, dame amor por esa persona y saca este odio, saca esto de mi corazón. ¿Tú te crees que si no se arrepienten Dios va a escuchar la oración? Yo te digo que no. Porque tenemos tiempo, ¿verdad?, que Cristo limpie nuestro corazón. Pero si nosotros no sabemos perdonar, si nosotros tenemos odio, celos, iras, contiendas, hermanos queridos, son oraciones que Dios no te va a escuchar. Ah, Dios escucha toda oración. Mentira. Mentira. Cuando una persona no perdona, hermano, esa oración no es escuchada. Pero sí Dios escucha si se arrepiente y le pide, Señor, ayúdame. No puedo perdonar a Tomasino. No lo puedo perdonar a Tomasino. Me voy a poner yo, ¿verdad? No les voy a poner a ustedes. No puedo perdonar a Tomasino, pero yo sé que así, sin perdonar a Tomasino, yo me quedo acá en la tierra. Dame amor por Tomasino. Que yo pueda desatar perdón sobre la vida de Tomasino. Y que no me acuerde más de lo que me hizo. Muchos saben lo que dicen. Yo perdono, pero no olvido. Eso no viene de parte de Dios. Eso viene carnal y diabólico. Carnal y diabólico. Yo perdono, pero mirá que no olvido. ¿Han conocido alguna persona así ustedes? Cristo nos perdonó y no se acuerda más de nuestros pecados. Nos lavó con su sangre, nos justificó delante del Padre, hermanos queridos, y no se acuerda más. Y dice que perdonó nuestros pecados por su nombre, amados hermanos. Así que, hermanos, viendo esta cronología que yo les doy diciendo de Mateo 24, los terremotos son los que están marcando la venida del Señor. Les guste o no les guste, algunos se puede levantar contra que se levante, ¿verdad? Pero ustedes tienen que entender que los terremotos es la señal final para la venida de Cristo a buscar, y los dolores de parto para que Cristo venga a buscarnos. Y después viene la tribulación y la gran tribulación. Pero nosotros ya estamos en el reino de los cielos, hermanos, y aún con los muertos en Cristo que resucitarán primero. Así que, hermanos, que nosotros podamos entender, que podamos comprender, cuando vemos este terremoto, Señor, gracias, gracias, pero ayúdame a estar delante de ti como a ti te agrada. Oraciones que sean agradables a Dios, hermano. Primero purifica tu corazón. Primero pone todo eso que hay, odios, rencores, celos, iras, contiendas. Señor, yo no puedo con esto, pero ayúdame. Te entrego esto en tus manos. Esa oración Dios la oye. Cuando tú le abrís el corazón y le estás mostrando, ¿verdad?, las manchas que hay dentro de tu corazón, y le pedís socorro, Él te va a ayudar. Pero si seguís guardando esas manchas, guardando esos rencores, te estás enfermando, te estás haciendo daño, y cuando venga Cristo te quedás. No es salvo siempre salvo. Nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Hermanos queridos, nada carnal entrará en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, hijo mío, dame tu corazón, porque de él emana la vida. Hermanos, tenemos que entender eso, tenemos que comprender. Y vamos a ir, que esto no era lo que venía a predicar, Dios me cambió. El Señor sabe lo que hace, ¿verdad? Yo quiero leer acá en Romanos 1:16.
Dice así, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Hoy, hermanos, viendo todos los acontecimientos, no podemos avergonzarnos del Evangelio. Nos van a vituperar, nos van a dejar para un costado, y que ustedes están locos, y que esto, y que el otro, ¿verdad? Pero no nos podemos avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, hermano, Señor, dame valentía, fortaléceme en valentía para que yo nunca te niegue, hermano. Cosa que nosotros debemos de orar, porque llegado el momento, hermano, nosotros vamos a tener esos roces con aquellos familiares, gente querida, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en la iglesia. Porque también sucede esto, hermano, y hay que decirlo. Cuando un hermano dentro de la iglesia empieza a buscar de Dios, ¿verdad? Y empieza a ayunar y empieza a orar, y se pone al lado del pastor para trabajar junto con el pastor, así sea para limpiar los baños, no tiene nada que ver. Todo es para Dios. El que predica es igual que el que limpia el baño, ojo, el gol, hermano. Acá no hay diferencia, ¿verdad? Entonces, hermano, cada uno, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo, hermano, no se puede avergonzar del Evangelio. Cuando te vitupere, el diablo va a hacer de todo para que tú te avergüences del Evangelio. Y Pablo, que perseguía a los cristianos, ¿verdad? Es el que está hablando esto, ¿sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Hermanos queridos, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tú sabes que tú tienes el poder en la palabra de Dios y a través que eres templo del Espíritu Santo para llevar la palabra, hermanos queridos, porque la palabra es poder para salvación. Y el diablo va a querer avergonzarte, hermanos, avergonzarte, para que vos tengas temor. Hermanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, hermano, si nosotros vamos a la palabra, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender, de comprender, que allí en Juan 1, ¿verdad? Dijo Jesús, ¿verdad? Que Él era el verbo hecho carne, que era la palabra, hermano. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, no por vista. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Tengo que creer en la palabra de Dios, que es una palabra viva, que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Hermano, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, por la palabra de Dios, ¿verdad? Y para fe, para Él, somos parte del cuerpo de Cristo. Hermanos,
todo es de Él, todo está creado por Él y para Él, hermano. Entonces, hermano, si nosotros queremos poner la justicia nuestra, hermanos queridos, ya no es por fe. Si yo quiero ganar el reino de los cielos como una religión, ya no es por fe. La fe es creer sin ver que nuestro Señor Jesús murió y resucitó, y por fe creo en la palabra, que la palabra está viva porque Cristo resucitó. Y aún la sangre de Cristo está viva, como dice en el libro de los Hebreos, y habla mejor que la de Abel. Es por fe. Ahora venimos a Cristo y queremos saber las cosas espirituales, hermanos, a través del intelecto humano. Y Dios no es así. No es así, porque la palabra es espíritu. Dios es espíritu. Y tú tienes que vivir espiritualmente. ¿Y cómo se vive espiritualmente? Lo que te enseña acá. El justo vivirá por la fe y para fe, hermano. Nosotros no podemos caminar por vista. Dios tiene misericordia, como tuvo, hermanos queridos, con el discípulo, ¿verdad? Que no creía que Jesús había resucitado. Y cuando llega Jesús allí con las paredes y las puertas todas cerradas, aparecen en medio, se dispararon, todos pensaron que era un fantasma, ¿verdad? Y dijo Jesús, tóquenme, yo no soy un fantasma, porque un fantasma no tiene cuerpo, pero yo tengo carne y hueso, tóquenme. Qué tremendo. Entonces le dijo a Tomás, que no creía, vení, poné la mano acá, poné las manos acá, mirá que yo mismo soy, ¿verdad? La incredulidad de Tomás, hermanos queridos. Pero Dios tuvo misericordia y lo perdona a Tomás, hermano. Pero bienaventurados son aquellos que sin ver creen, dijo el Señor. Así como tú y yo, que le creemos a Dios sin verlo. Usted sabe, Tomasino, que yo voy a orar y yo no siento a Dios. ¿Saben la cantidad de veces que me dicen eso? Hermano, Dios no es por sentido, es por fe. Yo por fe me levanto, vengo acá y digo, gracias Espíritu Santo, porque tú eres omnisciente y estás acá. Gracias, Señor, por levantarme. Gracias, hermanos queridos. Por fe, hermano. Hay cosas que el Espíritu Santo es omnisciente. Está en todo lugar. Y a veces lo llamamos. ¿Para qué vamos a llamar si ya está acá? Hermano, está junto a ti. Espíritu Santo, gracias porque estás conmigo. Gracias porque tú eres omnisciente. Gracias porque tú eres Dios. Y tú no me dejas solo, no me dejas sola. Gracias, Señor. Yo no siento a Dios. Y el diablo viene después que te entró en la mente y te dice, no, ya Dios no te ama más. Ya Dios no te ama más. No, esto es por fe. Esto es por fe. Sí, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Yo he sido infiel, pero tú permaneces fiel. Tú estás conmigo, Señor. Si en algo te he contristado, te pido perdón porque tú eres un caballero. Te pido perdón. Señor, devuélveme el gozo de la salvación, como decía David, hermano. Nosotros estas cosas tenemos que entenderlas, tenemos que comprenderlas y ponerlas en práctica, hermano. Nosotros tenemos que tener esa convicción por fe, que Él está adentro tuyo, está adentro mío. Y yo lo debo de confesar con fe, hermano. ¿Saben cuántos cristianos en los 5 continentes no le dan importancia que son templo de Dios? Y yo, para mí, lo más hermoso, hermano, que este barro débil como soy yo, que Dios habite en mí y que habite en ustedes, hermano.
Eso es lo más hermoso que Dios nos regaló, ese don no merecido, esa gracia, el Espíritu Santo. Es lo más hermoso, hermano. De repente estás en un hospital, sí, pero el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo no se quedó afuera del hospital, está contigo. Y en toda situación de tu vida el Espíritu Santo está contigo. Hay cosas que tenemos que pasar, pero el Espíritu Santo no se va. Ahora yo tengo que confesarlo, gracias Señor, porque aquí en este hospital donde estoy, tú estás conmigo. Gracias Padre porque soy templo de ti. Gracias Padre porque tú estás santificando los médicos, el anestesista, el cirujano. Tú los estás bendiciendo, Señor, que nadie me toque si las manos no están santificadas por ti. Hermano, es tan lindo levantarse en las mañanas y agradecer a Dios porque Él está con nosotros. Hay una canción, hermano, que yo no entiendo, no comprendo. Invitamos al Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros para invitar al Espíritu Santo? No analizamos las canciones. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, nos vamos a gozar. ¿Podemos invitar al Espíritu Santo? Cuando Él es omnisciente y está en todo lugar. Hermanos, no lo hacemos con maldad. No hacemos las cosas con maldad. Las hacemos porque no escudriñamos. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a no avergonzarnos del Evangelio y vivir por fe y para fe. Hermanos, vuelvo a repetir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La fe es la convicción de lo que se espera. Ahora me olvidé como el versículo. La fe es la convicción que... Vamos a leerlo porque me olvidé. Vamos acá a Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tú y yo tenemos que caminar en esta fe, la fe de Dios, hermano. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hermano. Y a veces nosotros, hermanos, queremos ver para creer. Y no es así el Evangelio, hermano. Es por fe. Tengo que tener esa convicción, hermanos queridos, que oro a Dios conforme a su voluntad. Dios me oye y en el tiempo de Él me da lo que yo le he pedido. Por fe, hermanos queridos. Por eso tenemos que entender, tenemos que comprender lo que Pablo nos enseña. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, el Evangelio, la salvación, hermanos queridos, todo es de Dios. Dios no nos llama porque nosotros hayamos sido perfectos. Dios no nos llama porque nosotros hayamos sido buenos. No, Dios nos escogió a nosotros, que era lo despreciado y vil del mundo, para avergonzar a la ciencia, ¿verdad? Entonces, el que hace toda la obra es Dios. Yo estaré acá predicando y hablándole todas las mañanas, pero esto a mí no me hace salvo. No es por obra, hermano. No es por obra, ¿verdad? Los testigos de Jehová, un ejemplo, es como que ponen una balanza invisible
Entonces, cuanto más almas llevan a su religión, la balanza se va inclinando así, o se va inclinando así, hermanos. Pero eso no es de Dios, porque la salvación, hermano, y el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No es por las almas que nosotros traigamos a la iglesia, porque no las traemos a ninguna. La que trae la iglesia a las almas es el Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo agregaba a la iglesia a aquellos que debían de ser salvos, dice en el libro de los Hechos. ¿Se dan cuenta? Entonces muchos trabajan y creen que por el trabajo, el esfuerzo, son salvos. No, 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 no. El justo vivirá por fe, hermano, y para fe, porque es don de Dios, hermano. Y lo importante de todo esto, Cristo viene a buscar frutos, frutos, no ministerio, no dones, ni talentos, no. Él viene a buscar frutos, árboles llenos de frutos, hermano. Y el fruto es el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la templanza, todo lo que da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Entonces, ¿a quién viene a buscar Cristo, hermano? Árboles llenos de fruto. Árboles llenos de fruto. No, pero yo soy el pastor fulano de tal, y yo soy mengano. Y a Dios eso no le importa, porque los dones son de Él, no son tuyos, ni son míos. Él lo que viene es a buscar, hermanos queridos, ¿verdad?, los frutos del Espíritu que nosotros hayamos arado en nuestra tierra, ¿verdad?, para vivir lo que el Espíritu Santo nos da. Entonces, tanto tú como yo vamos a ser arrebatados no por lo que hayamos hecho en la tierra, sino por los frutos. Mira, te voy a contar un testimonio y con esto termino. Venía un pastor de Montevideo acá a Las Piedras. Y como venía ese pastor, fuimos con Mari. Y fuimos temprano porque la iglesia se iba a llenar. Entonces, hermanos, querían poner unos globos en el techo. Y el techo estaba como a 6 metros de altura. Y las escaleras no llegaban. Y nosotros estábamos ahí con Mari mirando. Los muchachos, los hermanos, preciosos cómo trabajaban, porque venía el pastor de la iglesia de Montevideo, que era el pastor de ellos. Entonces pusieron sillas, ataron una escalera, se pusieron uno de un lado y la escalera la pusieron parada así, hermano. Que siempre hay que inclinarla, apoyarla, ¿verdad? Y yo le digo a Mari, esto es un peligro, por poner unos globos en el techo se van a lastimar. Entonces le digo a Mari, mira, yo les voy a ayudar. Y fui a ayudarle, los muchachos, los hermanos, re preciosos. Y le estoy ayudando. Y aparece el copastor de la iglesia. Ah, que todavía no pusieron los globos, que están perdiendo el tiempo, que esto, que el otro. Les pegó una rociada y los muchachos con tanto amor querían llegar y la escalera no llegaba. Estaban arriesgando su vida. Hermanos queridos, no voy a dar nombre, por favor. Hermanos, casi les pegan. Ahora, sos copastor. ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde están los frutos del Espíritu para tratar así a tus hermanos? Que con tanto amor querían llegar porque había una orden de poner esos globos en el techo. Vino el pastor y nos fuimos, miren. Yo me quedé allí. Pero si vos me decís a mí, ¿qué dijo la prédica? Ni me acuerdo. ¿Saben cómo estaba por dentro? No podía creer. No podía creer. Hermanos queridos, ¿dónde están los frutos del Espíritu? Si yo soy copastor, yo soy pastor, hermanos, eso no te dice que seas salvo.
salvo son los frutos del Espíritu en tu vida. Esas son las cosas que tenemos que entender. Hermanos amados, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a vivir por fe y para fe, y no creernos que somos salvos si no estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano. Tiempos finales. Acuérdense, como última señal, Jesús marca allí en Mateo 24 los terremotos. Esto nos da, hermanos amados, la convicción que Cristo viene ya. Preparémonos. Que Dios los bendiga grandemente, que la paz de Dios esté con ustedes. Y ahora, dentro de un rato, vamos a estar en Radio Encuentro, trayendo palabra de Dios, lo que Dios ponga en nuestros corazones. Gracias por sus oraciones, gracias por siempre estar ahí apoyándonos, y que el Señor los guarde y los cuide, ¿verdad?, y los proteja.